Muy buenos días. ¿Cuántos estamos gozosos esta mañana? Amén. Que nada te quite el gozo. Hemos venido aquí para estar en la presencia del Señor. Hemos venido aquí para compartir la palabra del Señor y para recibir instrucciones de parte de Dios. ¿Cuántos han venido por instrucciones? Necesitamos ser instruidos en el plan de Dios. Necesitamos respuestas de parte de Dios. We need to be instructed in God's plans. We need answers from God. Y vas a decirle a la persona que está a tu lado: hoy vamos a recorrer algunos pasos para encontrar la llave que Dios quiere que tú uses. And you're going to tell to the person that's near to you, next to you, today we're going to find some steps to find the key that God wants you to use. Antes de ser usados por Dios, necesitamos caminar de la mano de Dios. Before we can be used by God, we need to walk by His hand. Y hoy vamos a estar revisando precisamente algunos principios que tienen que ver con la unción para el servicio. And today we're going to be checking some points that have to do with the anointment of service. Diga conmigo: yo necesito la unción para servir. Say with me, I need the anointment of service. Porque si yo amo a Jesús, Because if I love Jesus, si yo quiero ser como Jesús, if I want to be like Jesus, si Jesús está en mí, if Jesus is inside of me, si Él habita en mi vida, if He lives within my yo life, necesito ser ungido I need to be anointed para hacer lo que Dios quiere que yo haga. to do what God wants me to do. Ahí cuando le vas a decir a la persona que está a tu lado: That's Dios what tiene un you're plan gonna- contigo. That's what you're going to say to the person. God has a plan with you. God Dios has a tiene plan un with plan you. contigo. God has a plan. Y saludamos a los hermanos que están a través de la internet, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Canadá y en los Estados Unidos. Dios tiene también una palabra para ti. We Amén. read all our Dios tiene federal un plan numbers that contigo. are in the internet, and God has a plan for you as well. ¿Cuántos conocen el plan que Dios tiene con cada uno? How many of you know which plan does God has with each one of us? Usted puede decir: sí, yo ya conozco que Dios tiene un plan maravilloso para mí. You can say, yes, I know that God has a marvelous plan for me. ¿Cuántos pueden decir: Dios tiene un plan conmigo? How many of you can say, Yo- God has a plan with me? Yo quiero ver esas manos levantadas. I want to see those hands risen, Porque esta palabra because that word es solo para ellos, is just for them. para los que Dios tiene un plan. For those Con that ellos. God has a plan with them. Amén. Amen. El que no entienda que Dios tiene un plan con él o con ella, The one that doesn't understand that God has a plan with he or she puede tomar esta palabra de una manera fría can take this word very, very cold. y le puede parecer aburrida And it could seem very boring y hasta muy larga. and very, very long. Pero cuando entramos en la conciencia que Dios tiene un plan conmigo, But when we enter in the consciousness that God has a plan with me, entonces necesito ser ungido para cumplir ese plan. then I have to be anointed to fulfill that plan. Y el único que puede ungir para cumplir el plan de Dios es el Espíritu Santo. And the only one who can anoint me so I can fulfill God's plan is the Holy Ghost. Sin Espíritu Santo no hay unción. Without Holy Ghost, there's no anointment. Sin Espíritu Santo no hay poder. Without Holy Ghost, there's no power. Sin Espíritu Santo no hay milagros. Without Holy Ghost, there's no miracles. Sin Espíritu Santo no hay liberación. Without Holy Ghost, there's no freedom. La Biblia dice que la unción pudre el yugo. The Bible says that the anointment Los takes away the yugos chains. que nos impiden cumplir el plan de Dios Those chains that do not let us fulfill God's plan van a ser rotos por el poder de la are going unción. to be broken by the power of the anointment. Y entramos en esta congregación en una nueva etapa. And we come and start in this congregation in a new. Diga: yo entro en un nuevo tiempo. Say, I enter in a new time. En un nuevo tiempo. In a new time. En esa nueva estación. In that new season. En ese nuevo nivel In that new level. en el que Dios quiere cumplir conmigo un plan. In which God wants to make a new plan with me. Dios está en todas partes, God is everywhere. no en todas partes se manifiesta.
but not in everywhere he manifests. Dios se manifiesta God lets himself be seen donde Él tiene un plan. where he has a plan. Jesús llegó a la tumba de Lázaro Jesus went to Lazarus' tomb, y aun cuando todos lloraban, and Jesús when everybody was weeping, Jesus tenía un plan con Lázaro. had a plan with Lazarus Glorificar al to Padre, glorify the glorificarse a sí Father, mismo to glorify himself a través de la resurrección de Lázaro. through the resurrection of Lazarus. Dios tenía un plan con los más de 5,000 personas que le seguían. God had a plan with the more than 50,000, 5,000 that were following. Y como Dios tenía un plan, And as God has a plan, entonces multiplicó los panes y los peces. that's why he multiplied the fishes and the Dos bread. veces. Twice. En una 5,000 y en la otra 4,000 In personas. one's 5,000 and the other Y 4,000. sobraron muchas canastas. And there were many spares. Y eran 12 discípulos. And there were 12 disciples. Una canasta para cada discípulo. One Porque Dios tenía un plan con cada discípulo. basket for each disciple. Because God has a plan for each disciple. Cuando yo entiendo que Dios tiene un plan conmigo, When I understand that God has a plan with me, aún lo que yo necesite even what I need para estar en esta tierra to be in this area y cumplir ese plan, and to fulfill that plan, será provisto it will be provided por el Dios by the que God nos ha escogido. that has chosen Ese us. Dios todopoderoso He is the Almighty God. es el Señor Jesucristo. It's the Lord Almighty Y a Él Jesus tenemos que Christ. ofrecerle este aplauso en esta And mañana. give him a round of applause. A través de las Escrituras, Dios muestra siempre que Él tiene un plan. Through the Bible, God always shows us that he has a plan. Y cuando el Señor Jesucristo en Lucas 4:18 apareció en el templo, And when Jesus Christ appeared in Lucas 4:18 in the temple, leyó el pergamino donde estaba la escritura de Isaías 61. he read Isaiah 61. Y Jesús, cuando comenzó su ministerio, And when Jesus started his ministry, dijo: said, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. he said, the Spirit of Jehovah, the Lord, is upon me. Segundo dijo: porque me ungió. Because he anointed me. Y enseguida dijo: para For sanar a los enfermos, heal the wounded, predicar el Evangelio, las preach buenas the word, nuevas, the new word, liberar a los cautivos free those that are y a captive, los presos apertura de la cárcel. and give free unto the ones. Jesucristo Dios Jesus God vino como hombre came as a man, y necesitó ser ungido para el servicio. and he needed to be anointed for the service. Por 30 años, la Biblia, en los 30 primeros años de la vida de Jesús, For 30 years, in the first 30 years of Jesus Christ, la Biblia no registra que Jesucristo estuvo haciendo milagros antes de los 30 años. the Bible doesn't register that Jesus Christ made any miracle before 30 years. Pero llegó un día But a day came, y ese día Jesús fue al Jordán. and that day Jesus went to Jordan. Y ese día Jesús fue bautizado And that day Jesus was por baptized su primo Juan el Bautista. by his cousin John the Baptist. Y en el Jordán se abrieron los cielos. And in the Jordan, heavens were El opened. Padre dijo: este es mi hijo, a The él lo Father oí. said, "This is my Father, this is my Son, have Y el it there." Espíritu Santo entonces se hizo presente And then the Holy Ghost came present y se posó sobre Jesús como en forma de paloma. and went over Jesus in the front in the Pero el form of a vision. Espíritu Santo estaba diciendo, But the Holy Ghost was saying, y el Padre dijo: yo vengo a mostrar a mi hijo. and the Father said, "I came to show my Son." Y el Espíritu Santo vino a decir, a ungir a Jesús. And the Holy Ghost came to anoint Jesus. Y él fue ungido con And he was Espíritu anointed Santo. with the Holy Ghost. Por eso Juan el Bautista dijo: That's why John the Baptist said, el que viene detrás de mí, "He who comes after me, que no soy digno de desatar sus sandalias, which I'm not even worth of él tying his os shoelaces, bautizará he's going to con baptize you Espíritu Santo y with fuego. Holy fire, Holy Spirit and fire." Porque no hay un verdadero bautismo sin el Espíritu de Dios. Because there's not a real baptism without the Holy No hay Spirit. un verdadero nuevo nacimiento sin el Espíritu de There's Dios. not a newborn without the No hay Spirit of God. señales y no hay There's no milagros signals, there's no miracles sin el poder del Espíritu without Santo. the power of the Holy Ghost. 30 años Jesús estuvo quieto sin hacer milagros. 30 years Jesus was quiet Pero without doing 3 any años. miracles, but 3 years Cumplió su ministerio público. he fulfilled his public ministry. Y entonces salió a hacer ¿qué? Lo que And decía then he
came out to do what? Lo que dice la palabra en Lucas 4:18. What it says, and the word says Predicar in el Lucas evangelio. 4:18, to preach the Sanar a los gospel, enfermos, heal the wounded, liberar a los cautivos free those who are y a captive, los presos, apertura de la cárcel. and open jails for those in prison. Muchos de nosotros hemos podido estar como los primeros 30 años de Jesús, Many of us could be like the first 30 years of Jesus Christ. asistiendo a la congregación, a la Going to the sinagoga, congregation, going to the yendo con los synagogue, padres, going to the fathers, the viendo parents, suceder milagros, seeing things happen, miracles happen. pero sin el Espíritu Santo Without the Holy Ghost moviéndose dentro de ti moving inside of you y de ti hacia afuera and from you para to producir outside milagros. to produce miracles. Cuando Dios unge, When God anoints, Él lo que hace con cada uno de nosotros what He does with each one of us, es que nos convierte en vasijas He transforms us into vessels que también tienen poder. that have power as El well. poder The power que está en la palabra, that is in the Word, el poder que está en el Señor Jesucristo, the power that is in Jesus el Christ, poder de Dios. the power of God. El libro de los Hechos 1:8 dice: The book of Acts 1:8 says, recibiréis poder you will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. once the Holy Ghost comes upon ¿Cuántos you. quieren el poder? How many of you want the power? No podemos servir sin el poder del Espíritu Santo. We cannot help or serve Nuestro- without the power of the Holy Ghost. Nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Our example is Jesus Christ. Antes de ir a cumplir su ministerio, Before he went to él fulfill his fue ministry, ungido por Dios. he was anointed by God. Y desde ese momento, And since that el very moment, Espíritu de Jehová, el Señor, estuvo con él, en él, acompañándolo y produciendo los milagros. since that moment, the Spirit of Jehovah, Y ese the Lord poder- was with him, poder within him. De la in every resurrección, And the power of resurrection, el poder del Espíritu Santo, the power of the Holy Ghost, aún levantó a Jesucristo de los muertos. rose Jesus Christ from within the dead. Recuerda que Jesús dijo: Padre, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Remember that Jesus said, Lord, everything is fulfilled, in your hands I put my spirit. Pero al tercer día el Espíritu Santo vino y levantó a Jesús de los But the muertos. third day, the Holy Ghost came and rose Jesus Christ from the dead. Y Jesucristo no solo es resucitado por el poder del Espíritu And he's Santo, not only resurrected by the power of the Holy Ghost, y lo vieron cientos de personas and hundreds of que people saw him testificaron de la resurrección de who Jesús, testify of his resurrection. sino que el mismo Espíritu Santo lo llevó a los cielos. But that the same Holy Ghost took him to heaven. Y antes de irse el Señor dijo: les voy a mandar al Espíritu Santo. And before he left, he said, I am going to send the Holy Ghost. No los voy a dejar solos, I'm not going to let you alone, sino que les enviaré al Espíritu Santo, but I will send my Holy el Ghost, Espíritu de verdad, the Spirit of truth, que los guíe a toda verdad. who will guide you to all truth. No podemos entonces hacer ministerio, We cannot do a ministry. no podemos hacer la obra de Dios, We cannot do God's no work. porque podemos trabajar para Dios Because we can work for God sin el Espíritu Santo without the Holy Ghost. y haremos desastres. And we will make disasters. Pero con el Espíritu Santo But with the Holy Ghost, no solo podremos trabajar para Dios, not only will we be able to work for God, sino que podremos trabajar con Dios. but we can work with God. ¿En qué? In what? En el cumplimiento de los planes que Dios tiene con cada In uno the de nosotros. fulfillment of the plans that God has with each one of us. Y entonces es ahí cuando vamos a la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 2. And that's where we go to the Holy Word in the second book of the Kings, chapter 2. Y aquí vamos a ver una historia And here we're going to see a story que muchos la habrán leído ya. that many of us have read before. Cuando antes que Elías fuese arrebatado a los cielos, Before Elijah was el brought to profeta heaven, Elías, the prophet, Dios lo mandó a ungir a su sucesor. God sent him to anoint his successor. Dios lo mandó a ungir a Eliseo. God sent him to anoint. Y entonces, aquí comienza esta parte de la escritura. And that's Capítulo where 2, it starts, versículo that 1. part of the scripture. Chapter 2, recital 2. ¿Cuántos lo tienen? How many of you have it? ¿Quién lo tiene? Wow. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo,
Elías venía con Eliseo de Gilgal. And it came to pass when the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Si tú has sido llamado, If you have been called, Dios tiene un plan contigo God has a plan with you, y tú quieres cumplir ese plan, and you want to fulfill that plan. antes de recibir lo que es tuyo, Before you receive what is yours, lo que Dios tiene para ti, what God has for you, aun cuando Jesús ya pagó todo en la cruz, even though Christ paid everything in the cross, tú tienes que caminar un camino, you have to walk a tienes path. que caminar y pagar un precio. You have to walk a path and pay a Y price. de ese precio And from that price, va a depender it's going to depend que recibas lo que Dios. that you receive Ha what prometido God para ti. has promised you. Por eso dicen algunos, That's why some say, muchos son los llamados many are the ones called, y pocos los escogidos. very few the chosen. La salvación no cuesta. Salvation doesn't cost. A nadie le ha costado la salvación. Nobody has to pay a price for salvation. Porque Jesús murió y resucitó y Él pagó el precio. Because Jesus died and resurrected, He paid the price. Lo único que tú has tenido que pagar es creer. The only thing you have to pay is Solo to creer believe, en just to Jesús. believe in Jesus. Pero servir a Dios But to serve the Lord te puede costar todo. could cost you everything. Y ahí ya se te fueron las sonrisas. And that's where you stop smiling. Porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos, Because the Lord Jesus said to the disciples, el que no deje padre, madre, hermanos, the one who doesn't leave behind Ahora que father, posee, parents, por causa de mí, no es sisters, digno de mí. brothers, because of me. Y en la iglesia primitiva vendían todo y lo entregaban a los pobres. And in the primitive church, everything they gave to the poor. También dice la palabra que no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. And the word also say that there's no prophet without honor Cuando- in his home. Cuando tú has abierto tu corazón a Jesús, When you open your heart to Jesus, entonces tienes que caminar este camino. you have to walk this path. Vamos a estar en algunos lugares donde estuvo el profeta Eliseo. We're going to walk now with some places where Y probablemente en este prophet tiempo, Elijah was. And probably in this time, porque algunos dirán, pero eso es solo historia. some of you will say, but that's just history. Esto pasó, This happened. esto es real. This is real. Y esto nos muestra la manera como Dios entrena, capacita y envía. And this shows the way that God trains, Y entonces vamos a ir a esos lugares. and then we're going to go to those places. Y la reflexión de hoy pretende And the reflection of today, que tú revises that you check si ya has pasado por esos lugares, if you have gone through those places, si te falta ir a esos lugares if you're still missing to go to those y places, qué te falta para poder alcanzar lo que ya Dios ganó por ti en la cruz. and what is missing so that you can reach what Jesus already paid for you on the cross. Es decir, no lo alcanzo por mis méritos, That I do not reach it because of my own merit, pero sí debo caminar de la mano de Jesús. but I have to walk Porque Él ya from the hand of the lo cross. hizo todo en la cruz, Because He did everything in the cross. solo que yo me apropio Just that I take it de mi herencia. of my ¿Cuántos inheritance. quieren la herencia de Dios? How many Amén. do want Y el God's servicio y el and the service ministerio and the minister es una herencia de Dios. is an inheritance of the Lord. Y hay gente ungida And there are people who are anointed. y Dios ha establecido unos planes maravillosos sobre esas vidas. And God has established already wonderful plans for those lives. Pero muchos han decidido no pagar el precio. But many have decided not to pay the price. Y entonces un día el profeta Elías, And then one day, the prophet Elijah, después de que había confrontado a Jezabel y a los Baales, after he faced Jezebel and the Baals, se fue por el camino del desierto. went through the way of the desert. Se metió en una cueva. And he went into a cave. Y dice la Biblia ahí en Primera de Reyes que él quería morirse. And the Bible says in the first book of Kings that he wanted to die. Y entonces entró como en depresión. And that he was depressed. Pero a la cueva fue buscando el Señor. But Y le the dijo, Lord went to the a cave la to puerta de la look for cueva him. fue el Señor. Primero Right in front of the un cave. terremoto, un fuego. An earthquake, Pero después vino fire. el viento apacible. But after a soft wind. Y vino el Señor y le dijo a Elías And then he came and said to Elijah, desde la puerta de la cueva,
from the door of the cave. ¿Qué haces tú ahí, Elías? What are you doing there, Elijah? Y eso le puedes decir a la persona que está a tu lado. ¿Qué And haces that's tú what you ahí? can do and say to the person that's right sitting down next to you. What are you doing there, Elijah? ¿Y por qué Dios le dijo a Elías, qué hace ahí? And why did God say to Elijah, what are you doing there? Sencillamente porque Elías ya había sido ungido. Because Elijah was already anointed. Elías era un profeta y venía de ganar una gran batalla. Elijah was a prophet and he came from winning a great battle. Venía de estar en la presencia del He Señor came from being in the presence of the Lord. y había hecho llover fuego del cielo And he made fire rain from y heaven. había consumido un holocausto. And he did Holocaust. Y gracias a esto se convirtió todo el pueblo. And in that, thanks to that, all the people, all the Lord, all the country started to believe. Pero Dios no estaba satisfecho But God wasn't satisfied con que este hombre que había peleado varias batallas that this man who had fought many battles se quedara metido en una cueva. stayed there in that cave. Y es que a ti y a mí And it's that you and I, nos puede pasar it could happen. que aún viendo el poder de Dios, That even though we see the power of the Lord, aún habiendo caminado con Dios even though we walked with the Lord y trabajado con Él y para Él, and worked for Him and hay to Him, momentos que el ánimo se baja there are moments in which your mood y totally hay gets down. momentos en que nos podemos encerrar en las cuevas de tristeza And there are moments in which we can o de be depresión. jailed in those Y uno dice, caves pero of si yo depression and amo a sadness. Dios, And one says, but if I love the Lord, ¿y por qué las cosas no están saliendo como yo anhelaría que salieran? why aren't the things being the way I want them to be? Porque mi familia no viene, no responde al llamado de Dios. Why isn't my family answering the call of the Lord? ¿Por qué las finanzas no fluyen como Why yo isn't my quisiera? finances going as the way I want them to? Y hemos visto batallas, And we have seen battles, pero hay un momento en el que podemos llenarnos de desánimo but there is a moment in which we can be full y meternos en cuevas de depresión. and get into caves of depression. En estos días ha habido unos días muy hermosos. These weeks we have had El sol beautiful days. resplandece, también a veces Sunshine. llueve, Sometimes it en la noche rains, la luna. and in the night the moon. Pero cuando uno entra en ese desánimo But once you are in that y en mood, esas cuevas de disappointment, tristeza, de angustia, and on those caves of anguish, usted and puede estar depression, en el mismo cielo, you can be even in heaven, pero no lo vive. but No you lo don't live disfruta. it. You don't enjoy it. No, que el 4 de julio, la No, because the 4th independencia of July, y the los independence, juegos y and then the fireworks, no cuesta. Pero cuando viene el desánimo ni quieres verlos. but it's not a Y otros te moment, dicen, but when you're camine, like that, you don't want to see it. vamos, And intentémoslo. some of them say, No, come, let's eso es lo go, see. mismo de todos los And años. then you say, come on, that's the Yo same lo thing of veo every por year. televisión. I watched them by TV. Porque entramos en círculos, en cuevas de desánimo. Because we enter in circles, Y Dios days of depression. hoy quiere venir And God wants today to personalmente come a ti, in person to you, a la puerta de tu vida, to the door of your a life, la puerta de tu casa, to the door of your house, a la puerta de tu habitación, to the door of your room, a la puerta de tu corazón to the door of your heart. y que me viene a decir, ¿qué haces ahí? And He's going to Elías. tell you, what are you doing there, Elijah? Sal de ahí, Come on, get out of there. sal de ahí. Get out of there. Porque si te quedas ahí vas a terminar mal. Because if you stay there, you're not going to Sal end de up well. ahí y ve, Get out of there and go ve y Go. unge and anoint al rey. the king. Sal de ahí, camino del desierto Get out of there. y Go unge away a to the Eliseo. desert and anoint Elijah. Mientras estamos en depresión, tristeza o angustia, o lamentándonos o quejándonos, While we are in depression, in anguish, and we start to lament, and Dios no hace nada y yo esperando. God doesn't do anything. Y ahora que And me I'm waiting. convertí y no, And como now that que I have accepted Him, Dios se está demorando. God is taking His time. El Señor te está diciendo, sal de ahí, The Lord is telling you, de get ese out of lugar there. de queja.
of that Sal de way where ahí, you are de ese lugar de complaining, depresión. where you are in depression. Sal de ahí de andar mirando el pasado. Get out of there watching and seeing the Sal de past. ahí de estar mirando solo el fracaso que tuviste. Get away from there, from seeing just your failures. Sal de ahí de estar viviendo en función solo de lo material. Get out of there, living only for material stuff. Tu paz no puede estar determinada por lo que tengas o no en el banco. Your peace cannot be Tu determined by paz what you have está or not in the bank. determinada por el que produce en ti paz, y es que la persona del Señor Jesús Your esté en peace ti is y el fruto del determined by the one who Espíritu en ti produces peace. esté produciendo paz. Hoy el Señor te dice, dile a tu hermano, Today the Lord tells you, say to your sal de brother, ahí, get out of there, sal de ahí. get out of there. Porque mientras nos quejamos, Because while we're complaining and whining, Dios tiene un plan. God has a plan. Mientras nosotros nos lamentamos, While we're whining, hay cientos de millones de personas en el mundo entero que se están muriendo sin Cristo. there are hundreds, zillions of people Mientras that are dying in the uno whole se world without puede Christ. estar lamentando porque hoy no estoy comiendo lo que Because quiero, while you're complaining today that I'm not eating what I want, o no me gusta, and I don't like what I'm eating, hay otros sin alimento, niños, there are aún en el some mundo, kids in the world with sin lack una, of food, sin una sola comida. without one single food. Mientras uno se puede estar quejando de lo que tiene, While one are complaining about what otros we have, anhelarían tener, aunque fuera some will wish algo de lo to que tú y have yo at tenemos. least a little bit of what you and I have. He conocido personas I have known people que se han dedicado a blasfemar y hablar mal de este país. that have dedicated themselves to speak Pero sin the embargo worst están things en about este this país, country, but they're still in this country, durmiendo, comiendo, eating, recibiendo las ayudas receiving, and all médicas, the helps, recibiendo los bonos de comida, receiving all the recibiendo... bonus. Otros no trabajan porque lo reciben Some do not work, but they receive unemployment, y sin embargo están maldiciendo este país. and then they're cursing this country. Porque no se dan cuenta que mientras ellos se quejan de lo que Because puedan they vivir don't aquí, see that while they're complaining about what they can live hay here, cientos de millones de personas there are hundreds of que darían thousands of todo people por that estar would aquí. love to have everything, to give up everything to be here. Muchos aún en la iglesia pueden estar inconformes, Some even in the church cannot be satisfied. pero en el mundo But in the world, hay cientos de millones de personas there are hundreds, there are millions of people que quisieran tener los hermanos que tú tienes aquí, that would love to have la the brothers and familia sisters that you have espiritual que here, tú tienes aquí, the spiritual family you have here, los pastores que tú tienes the aquí, pastors that you have here, los amigos que tú tienes the aquí. friends that you have here. Entonces en el Señor nosotros tenemos para poder caminar en su voluntad. Then in the Lord, so we have to walk in His path. Necesitamos y tenemos que valorar lo que tenemos. We have to value what we have. Esposos, Husbands, valoren a sus esposas. value your wives. Valora lo que tienes, Value what you have. no lo que no tienes. Well, not what you don't have. Las madres dicen, hijos, Mothers, we say, valoren a sus sons, padres. children, value your parents. Padres, Parents, valoren a sus hijos. value your kids. Valoremos lo que tenemos. Let's value what we have. Porque muchos no son felices porque no valoran lo que tienen, pero anhelan lo que no tienen. Many aren't happy because they don't value what they have, Viven but they want what they don't have. frustrados todo el tiempo. They're frustrated all the time. Un hombre se quejaba One man complained que sus zapatos estaban rotos that his shoes were broken y tenía unos huecos bien grandes en and he has big la planta de holes. sus zapatos. Oh, terrible. Pero eso le duró hasta cuando salió a la esquina y vio un indigente But that lasted until he went to the corner que and no he saw a tenía homeless pies. that did not have feet. Entonces dijo, no, yo por lo menos tengo pies. Then he said, well, at least I have feet. Así mis zapatos estén rotos. Even though my shoes are broken. Lo que quiere decir que nuestras familias no son perfectas. This, therefore, our families aren't perfect. El esposo no es perfecto. The husband isn't La perfect. esposa no es The perfecta. wife isn't perfect. Los hijos no son perfectos. Your kids aren't perfect.
Pero eso es lo que Dios nos ha dado. But Y eso es lo that que is what tenemos que God valorar has en given el us. nombre de And that's Jesús. what we Aleluya. have to value in the name of Jesus. Valora lo que tienes, no lo que Value no what you tienes. have, not what you lack of. ¿Por qué la gente vive en el pasado? Why do people live in the past? Ya el pasado pasó. Come on, past is gone. El pasado está muerto The past is dead porque están valorando lo que no tienen. because they're valuing what they do not Y have. por valorar lo que no tienen, And because valuing what they lack of, entonces no valoran therefore they do Ni not disfrutan value nor lo enjoy que tienen. what they have. No sé si me estoy haciendo entender. Am I being understood? Los tiempos es lo mismo. The times are the same. Yo puedo estar todo el tiempo pensando en el pasado, I could be all the time thinking in the past, o puedo también estar pensando en el futuro, but I could also be thinking en in la the casa que tendré future, in mañana, that house that I'm en going el to futuro, have, en in el the barco, future, en la empresa, in the en las boat, empresas, in the en el business, of gran all my ministerio. business, and the great ministry. Pero no sabemos si tendremos el mañana. But we don't know if we're going to have a tomorrow. Luego, Therefore, tu futuro your future comienza hoy. starts today. Vive hoy. Live today. Necesitamos ser entrenados aún en la iglesia para vivir el hoy. We need to be trained, even in the churches, to live today. Quiero ser usado por Dios. I want to be used by the Lord. Valora lo que tienes. Value what you have. Valora lo que tienes. Value what you have. Por eso el Señor dijo, That's why the Lord said, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. be faithful in the little and I will place you upon the big. Valora lo poco. Value the little. Yo estoy agradecido con el Señor por ese I'm lugar. so grateful to the Lord for this place. Y estoy agradecido con el Señor por cada una de las vidas que están hoy aquí. And I am grateful Cada to the una Lord de for este each one of rebaño, the lives that yo you're le doy here. gracias al Señor todos los días. Each one of this earth, I Y thank no the solo Lord every day. doy gracias, sino que los bendigo. And I do not only Vengan thank, but o I no also bless vengan. them. Come or not coming. Porque yo valoro Because I el value hoy. today. Y sé que si voy a alcanzar, y como ministerio vamos a alcanzar grandes cosas, And I know that if as ministry or as a minister I am going Lo to vamos reach and a we're hacer. going to reach big things, con lo que están hoy en el we presente, are going to do it. Los que se fueron. Those who are today. ya no están. The ones that left, Y they los, aren't here. y los que han de venir todavía no los conozco. And the ones that are coming, I still do not know them. Entonces yo les valoro So I value you profundamente. deeply. Amo estas familias I love these families. y sé que el valorar el hoy es el preámbulo para conquistar grandes cosas mañana. And I know that to value today, to value this moment, is the opening Y to reach great things Volviendo a la tomorrow. cita de Segunda de Reyes capítulo 2, Going back to our Bibles, vamos a ir a esos 4 o 5 lugares. let's Ya go to comenzamos 4 por un or lugar. 5 places. ¿Cuál lugar? La cueva. Nope. El primer lugar de la valoración. The first place of value. ¿Quieres ser usado? Valora lo que tienes. You want to be used? Value what you have. Es que lo único que me ha tocado en el ministerio es cargar los instrumentos. Is that the only thing that I had to do in this ministry is to carry the Valóralo instruments? porque de ahí vas a ir al otro nivel. Value Porque it, el que es fiel en because lo from poco, there you're going to be in another level. Estás Because ahí. if you have the little, Lo you're there. importante es estar ahí. The most important thing is to be there. Un jugador de estos de los, que creo que fue, en estos días, le dijeron, ¿y usted qué puede decir? Todos los jugadores tan buenos. Digo, yo no soy el mejor, pero yo estoy aquí. One of the players said, Está I'm not the best, but en I'm el here. equipo ganador. I am in the winning ¿Y team. cuántos están aquí en el equipo ganador? And how many of you can say that? El If you're que in the está winning con team. Dios está en el equipo The ganador. ones El que that está are in con the Lord Jesús is está the en el winning equipo team. The ganador. one that El is que with está en Jesus is the Jesús winning team. tiene la The garra one del who's with campeón, Jesus is the winning tiene team. la garra del victorioso, You have tiene la fuerza del the cross, the Espíritu, strength tiene el of poder, God, tiene la the power of the autoridad, Holy Ghost. You have tiene el the authority. favor y la You have the gracia de benefit. You Dios have the para grace. You have the caminar mercy sobre walk toda dificultad, upon all sobre la difficulties, enfermedad, upon sobre el dolor, sobre la ruina, porque esa naturaleza está en ti. because that Jesús está nature en is ti. within you. Y Jesus si is Jesús in you. está en ti y está en mí, If Jesus is within you and me, necesitamos dejar que Él se manifieste. we need him to manifest. Y Él es un campeón. And he's a Y champion. yo soy su hijo. And I Dale ese am his aplauso a daughter. Jesús.
Y entonces Elías se fue obediente a buscar a Eliseo. Y encontró que Eliseo estaba arando, trabajando. Tenía 12 yuntas de bueyes Eliseo. Es decir, que Eliseo era un hombre de negocios. Porque en ese tiempo la sociedad era agropecuaria y no cualquiera tenía 12 yuntas de bueyes. Era un empresario. Pero pasó Elías y le tiró el manto. Y Eliseo entendió que debía seguir a Elías. Y le dijo, déjame, voy a despedirme de mi padre y vengo. Y él dijo, ¿qué verá? Como que dice, si se queda, se la pierde. Pero ya Elías, que era profeta, sabía que Eliseo iba a ser ungido porque Dios se lo había revelado y que él tenía que ungirlo para que lo sucediera. Y caminaron. Y entonces, después de que quemaron los bueyes, que dice la palabra que Eliseo quemó las yuntas de los bueyes e hizo un asado más grande que el que nosotros hacemos a veces. Ese sí era de bueyes y le echó quemó. ¿Por qué quemó los bueyes? Porque las obras de la carne necesitan ser quemadas primero antes de ir a producir el fruto espiritual. ¿Y por qué quemaron los bueyes? Para que Eliseo en la primera dificultad no dijera, me devuelvo a seguir en el negocio que tenía. Me devuelvo para el mundo. Me devuelvo donde yo estaba porque allá estaba mejor. No sé a cuántos les han quemado los bueyes cuando han llegado a este país, porque lo que se quedó allá el fuego lo consumió. O los planes y los sueños se quedaron allá. Y entonces ya no te puedes devolver porque dices, bueno, si me devuelvo, ¿cómo llego si yo estaba mejor y ahora no estoy lo mismo, pero para llegar allá necesito otras condiciones? Y es que Dios primero nos permite consumir la obra en la que nosotros estamos confiando. Si estamos confiando solo en nuestro trabajo, Dios dice, ahora le pone fin a eso para que confiemos en Él como Dios proveedor. Amén. Y entonces dice que se encontraron en el versículo 1 y Eliseo venía de Gilgal. ¿De dónde venía Eliseo? Gilgal fue el otro lugar donde fue el profeta. Gilgal was the second place where the prophet went. Gilgal representa el lugar donde el pueblo de Israel salió del desierto. Gilgal represents the point where Israel people Y mientras estuvo en el desierto, la nube estuvo cubriéndolos. was upon them. Y en esa nube había provisión. And in that cloud there was provision. Porque Dios mismo caminó con ellos. Because God himself walked with them. Pero estos entraron a Gilgal. But they entered to Gilgal. Dejaron atrás el desierto. They left the desert. ¿Cuántos quieren dejar atrás el How desierto? many of you want to leave behind the desert? Entonces camina a Gilgal. So walk to Gilgal. Y entonces en el Gilgal el pueblo de Israel ya no vio la nube. And then in Gilgal, the people of Israel did not see anymore the cloud. Porque ellos tenían hambre y entonces el Señor les mandaba maná del cielo. Because they were hungry and then the Lord sent them from the Por la heavens nube. manna because of the cloud. Y tenían sed And they were thirsty, y porque la nube estaba ahí, and because the cloud was there, el Señor sacaba agua de la peña. the Lord gave them water from the rocks. Pero en el Gilgal But in the Gilgal, la nube no está. the cloud isn't there. Entonces el pueblo tiene que comenzar a moverse, no siguiendo la nube que no ve, Then sino tiene the que people have to moverse start por moving, fe. not following the cloud, but they have to start moving by El faith. Señor dijo que los iba a llevar a la tierra prometida. The Lord said that He was going to guide them to the promised land. Antes que conquistes lo que Dios va a hacer contigo, Before you conquer what God is going to do with you, tienes que caminar ya con la promesa, you have to walk with the promise. caminar por fe. Walk by faith. Y vinieron las dificultades, And difficulties came, y vinieron los señalamientos, and then pointing y te came, juzgaron, te and they judge you, they condenaron, condemn you. y otros no creen en lo que And Dios va a some hacer of you contigo. don't believe what God is going to do with you. Pero
Tú no estás llamado a moverte por lo que otros crean But you are not acerca de called to ti. be moved by what others think about you. Tú estás llamada a moverte por lo que Dios dijo que va a hacer contigo. You are meant Eso to es be fe. moved by Eso what es God fe. said that He was going to do with you. Porque la fe es llamar las cosas que no son como si fueran, Because faith is to call those things that aren't as if they were, espiritual y materialmente. spiritually and Bueno, por ahora yo voy y oro por un enfermo y el Señor lo sana. now I go and Es el I poder de pray Dios, for es su palabra. wounded and he gets healed. Pero usted puede creer que Dios dijo que vas a orar por cientos. But could you believe that God told you that you're going to be praying for Pero por hundreds? ahora ora por uno, In the meantime, pray for one, que los otros vendrán. that the others will come. No, pero Dios dijo que me iba a llevar a estadios. But God told me that He was going to take me to stadiums. Por ahora, en tu presente, Meanwhile, in your present, que ya lo valoras, that you value already, entonces puedes predicar en estas cuatro paredes. you can preach in this four. Mientras Dios te lleva a los estadios, While God is taking you to the stadiums, recuerda que es por fe. remember, it's by faith. Yo tuve un carro que era injerto de todos los carros, I had a car that was a hybrid of all the cars. pero andaba. But it walked, moved. Y yo andaba en él porque no tenía más. And I used to go in it because I didn't Tenía have que ser anything else. fiel en lo poco. I had to be faithful. in Pero something. después de que estuve caminando mucho tiempo y no tenía carro, But after I was walking a Y long conseguí time, ese and I got a cacharrito, car, and that I got that new yo car. andaba como si fuera en un Rolls Royce. Ooh, yeah, it was like it was a Rolls Royce. Yo me sentía, y yo me imagino que la gente me miraba y decía, pero este está muy sonriente, semejante, pero And I imagine that people looked at me and said, "Oh, this Pero is no es smart lo inside que of los this ojos of the ven. car." But it is not what Es the lo que eyes tú can crees. see. It's what you y si believe. tú crees, te sientes bien. And if you believe, you feel. No me siento bien, me subí de peso. I don't feel okay. No me importa I como gained los some weight. demás me vean, es como yo creo y yo me siento bien. I don't care Y how the Dios me others see me. It's acepta. how I Y si see Dios me myself. And if acepta, God accepts me, nadie me rechaza. Y si me Nobody. rechaza, no me importa Nobody. porque Dios me acepta a mí. Recuerden, es por fe. remember, it's by faith. Aquí hay caballeros elegantes y buen mozos. Here there are very elegant Los hombres no dijeron and amén. handsome men. Recuerden, es por fe. Aquí hay buenas esposas. Amen. Amén. Los caballeros dicen, es por fe. No. By faith. Aquí ya hay fruto, ¿no? Amen. Aquí ya hay fruto. Diga, aquí hay fruto. Buen Say, fruto there's porque fruit today here. frutos, aquí hay buenos hijos. There are good kids. Los mejores hijos Oh, yeah, that's true. Amen. son tus hijos. They're here to understand. A usted le pueden hablar bellezas de todos los hijos del vecino, del otro, del... They can speak a lot Y of usted dice, beautiful sí, things muy about your bueno. neighbor kids. And they said, okay, you're good, yes. Pero usted cree But you es en believe las bellezas de sus hijos. in the beauty of your Y kids. así le hablen mal, And it doesn't matter if somebody comes and a talks usted no le bad about importa. you. You don't care. Son sus hijos. They are your kids. Así es la fe. That's how faith works. Así es el llamado. That's the calling. Cuando Dios te ha llamado a hacer algo y tú dices, tanta lucha, tanta When guerra, God calls you to do something, you say, oh, Ahora que what me war, meto en so much ayuno, working. ahora Now that I que fast, intercedo, now that I ahora pray que for others, voy a la now iglesia, that I'm going to the church, todo se revolcó. everything is upside down. Probablemente Dios esté ordenando tu desorden. Maybe God is ordering your Porque disorder. la gente dice, ¿qué desorden que tengo? People say, Se me how volvió todo disorganized. un desorden. Everything No. is disorganized. Recuerda que tu orden de pronto puede ser el desorden de Dios. Y Remember el that your orden order de is the Dios disorder of God, puede ser and the tu order of desorden. God could be your disorder. Y cuando uno le ha dicho al Señor, Señor, yo dejo esto en tus manos, hazlo como tú quieras. And when one say to the Lord, God, Ordena I mi leave casa. this in your hands, please Y order my viene el house. Señor y le And pega then una the Lord revolcada. gains and No, starts stumbling está everything. colocando el orden He is para hacer placing las the order cosas to con el do the principio. things with principles. Y usted que está siendo entrenado, entonces dice, no, And that es you por have fe. been trained, you that are being trained, you say, it's by faith.
no mires las circunstancias. Do not see the El hombre circumstances. y la mujer de fe no se mueven por lo que ven, The no man se and mueven woman of por lo faith que not oyen, themselves no by se what they mueve por see, lo que by what they otros hear, dicen by o what others creen, said. se mueve por lo que Dios le ha dicho y por lo que They dice la move by palabra what God de has Dios, said and aleluya. what the word Si lo of crees, God dale este said. aplauso a Jesús, aleluya. Hallelujah. Como Pedro camina sobre las aguas Just like con la Peter fe. walked upon the seas, the waters. Y aquí hay gente with faith. caminando sobre las aguas, And there are people here walking upon the waters, porque todavía no está viendo, pero está creyendo. but because they're still not seeing, but they are believing. ¿Cuántos han creído? How many of you have believed? Por eso dice, Believed. hay que creer esperanza contra esperanza, That's why it says you have to believe hope against hope. porque la fe genuina Because es la the que va por genuine faith encima de is las that goes circunstancias. over those circumstances. Y en el versículo 2, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Then Elijah said to Elisha, "Stay here, please, for the Lord has sent me on to Bethel." Usted sabe qué es lo que alguien lo invite a uno a un paseo. Le diga, te voy a llevar a Jacksonville. Y cuando llegue hablando le dice, no, se baja porque Dios me mandó a mí a Jacksonville. ¿Usted qué hace? You know that what it is that somebody takes you to a ride to Jacksonville, and then in Orlando Dice, says, "No, no, "You no. stay here because the Lord sent me to Jacksonville." Yo decidí acompañarte hasta Jacksonville. And then what are you going to do? You're going to say, Pero- "No, I decided to go with you to Jacksonville." Aquí el profeta le está diciendo a Eliseo, quédate aquí. Here the prophet is Gilgal. saying to Elisha, "Stay here, Sigue te moviendo por fe. continue moving by faith." Y por eso hay corrientes que solo hablan de fe, de fe, de fe y super fe. And that's why there are some movements that only speak about Pero faith, faith, Elías le faith. dijo a Eliseo, But Elisha said Dios to me ha Elijah, enviado a Betel. Y la traducción de Betel es casa de Dios. and the translation of Bethel is house of God. Jacob peleó con el ángel. Si no me bendices, Jacob fought no with te the suelto. angel. If you do not bless me, I will not y release you. durmió ahí sobre And unas he piedras. slept there upon Y some los cielos rocks, se abrieron. and the heavens Y opened, los ángeles subían y and the bajaban por una angels escalera, came dice up and down Génesis, from a ladder, says in Genesis, en el Betel. in Bethel. Qué hermoso es encontrar Betel. How beautiful it is to find a Bethel. El Betel es la casa de Dios. Bethel is the house of the Lord. Es decir, que tú tienes que encontrar en tu camino Therefore, you have to find in your path gente de fe people of faith que te alienten en la fe, who will encourage you in faith, pero también un lugar físico, casa but de also a Dios. physical La place. iglesia del House Señor of the Lord. Jesucristo, donde se congrega The la church of iglesia the del Lord, Señor Jesús, where donde se all predica un evangelio tal cual como Followers está of en la Christ palabra, congregate, where you preach a donde word no just se like it is inventa in the nada, book, sino where que nothing is invented. todo lo que se diga tiene que estar filtrado por But lo que dice everything la should be palabra de filtered by Dios what de is said in pasta the a book pasta, donde no hay of the Lord, contradicciones, where there's no donde no hay contradiction, manipulación, where there's no control, manipulation, no dominio, control, donde no no hay faith, condenación, where there's no condemnation, sino justificación en but Cristo justification in Jesús. Jesus Christ. Y yo les quiero decir que ustedes están hoy sentados en el Betel. And I want to tell you today that you are sitting down in Bethel. Y antes de salir de este Betel, tenemos que valorar el Betel And before we leave this Bethel, we have to value this Bethel y ser hombres y mujeres de fe and be men and women of faith que amen el lugar del Betel. that love the place of the Bethel. El Betel hace 8 días estaba en la playa, en los 8 days bautismos. ago, Bethel was in the beach Ahí for the tenemos los baptism. certificados, no se van a ir sin You're not entregarlos, leaving without your certificate, sin recibirlos. without receiving your Pero el certificate. el tercer lugar donde yo voy a caminar como siervo de Dios, But the third place I am going to cuando walk soy as a servant of the ungido para el Lord servicio, when I'm anointed for the service es en el Betel, is in en Bethel, la casa. is in the house de of the Dios. Lord, is in the house of the Lord. Valora la casa que tienes, Value the house you have. valora los hermanos que tienes, Value the brothers you have. valora la familia espiritual que Value the tienes. spiritual family you have. Porque no hay muchos Betel Because there are not many Bethels en los que el Señor Jesucristo sea el centro. in which Jesus Que hoy Christ, the Lord, hay is the fórmulas center. espirituales que muchos se pueden llamar casa de Dios,
And there are today formulas that are spirituals and that Y, could y le call están haciendo house of God. idolatría a los hombres. And they are just idolizing men. Pueden estar caminando en fórmulas de crecimiento o multiplicación You de could be número walking in material o in financiero. mathematic formulas to walk and improve in finances. Es bueno revisar el Betel. It's good to check the Bethel. Ayer me encontré con una persona en Port San Lucie Yesterday I found a person in Port San y Lucie, esta persona le dijo, estamos dichosos. and he said, we're happy Ustedes vienen, that you oramos, come, we pray, queremos más, we want more, queremos más. we want more. Y yo le dije eso, valora lo que tienes ahora. And then I said to him, ¿Por qué, value pastor? what you have. Why, pastor? Bueno, porque es que tú el miércoles estás en un lugar, el viernes en otro, y el domingo en otro, y el sábado en otro, vienes aquí con nosotros. And then I told him, because on Y entonces, Wednesdays una you're in one place, planta Thursday que another, se and then siembra Saturday you come. Y se arranca And then a plant y, will crop y and se crop, planta and you take otro it día en away, otro lugar, and you plant y it se in another arranca place, y and se then you planta take en it otro and you lugar. plant it in another one. se seca. It dries. Muchos han entrado en la sequedad espiritual porque no valoran su Betel, Many of you have entered in porque dryness of comen heart, alimento because you do de not value the diferentes restaurantes. Because you No quiero eat decir nada aquí con los chefs, no tenemos nada. Eso es different, otro caso different diferente. from different restaurants. Cuando usted tiene diferentes dietas espirituales le puede hacer daño, When you have different spiritual porque lo que, diets, it si might harm predicamos you. una palabra de salvación y de gracia, Because puede if ir we a estar preach en otro one word lugar of salvation, recibiendo la palabra de condenación. we cannot be in other Y si places predicamos del receiving Espíritu the Santo, power puede ir a otro word lugar of y condemnation. que no crean en el Espíritu Santo. And perhaps if we preach the Holy Ghost, then we go to another Necesitamos place that does valorar not el believe in the Betel que Holy Ghost. tenemos, We have to value the Bethel tu that we casa have. de Dios. Your Es house tu of casa, God. tu vida It's your life. y también el lugar donde se reúne la iglesia del Señor Jesús And aquí it's en la also the tierra. place where the church of the Lord. ¿Cómo estás con respecto a tu Betel? How are you regarding your Bethel? No me contestes. Do not answer. Y dice la Biblia en versículo 3 que saliendo Eliseo se encontró a los hijos de los profetas y le dijeron, sí, el Señor te lo van a quitar, Elías se va. Now the sons of the prophets who were at Bethel came out to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from over you today? Amén. El versículo 4, Elías le volvió a decir a Eliseo, Then Elijah said to him, ¿dónde estaban con Eliseo? Betel. Le dijo, no, quédate aquí en Betel porque Jehová me ha enviado ahora a Jericó. Elijah, stay here, please, because the Lord has sent me on to Jericho. ¿Y qué dijo Eliseo? What did Elisha say? Eliseo sabía que si iba hasta el fin, He knew that if he was going to the end, iba a recibir esa doble unción he que él was estaba going to pidiendo. receive that double anointment that he was Iba a requesting. sustituir a su maestro. He was going to substitute his master. Iba a recibir la recompensa. He was going to receive his reward. Entonces Eliseo dijo, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. But he said, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. ¿Y para dónde vas? No, a Jericó. And where are you going? Y se fueron juntos. So they went caminaron together, a they Jericó. walked to Jericho. Pero en el Jericó se pelearon las grandes batallas. But then in Jericho, great battles were fought. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel cantaba y glorificaba al Señor y le daba 13 vueltas, que fueron The 7 Bible says that when the people of A God las worshipped murallas de and sang, Jericó, and when los 13 muros times through the cayeron. walls of Jericho, 7th time was the last, el the hombre y la walls fell mujer down. The que man and the woman va a ser usado por Dios. that is going to be used by God No solo debe ser un hombre y una mujer de fe, should not only be a woman no and a man solo of debe faith, estar bajo el manto de la casa de Dios, de un Betel, should not only be over the cover sino of que the veil, además debe ser un hombre y una mujer de guerra espiritual. but should be a man and a woman of spiritual war. Porque Jericó es guerra. Because Jericho is war. Hay gente que anda asustada There are people who are scared. y todo le echa la culpa al diablo y And el everything diablo they se blame levantó Satan, y el and diablo Satan hizo rose, y se and Satan endemonió. did, and he did, Ahí sí como dicen, mentira del diablo. just like it says, devil's El lie. diablo le tiene miedo a usted. The devil is afraid of you. El diablo le tiene miedo.
The devil is afraid of me. El diablo le tiene que tener miedo a los cristianos, The a devil los has to siervos be de Dios afraid of the que Christians, conocen su servants of the Lord, autoridad that know y their que son authority. intercesores, And they que oran, que they interceden, que pray, ayunan, they help, que toman they su fast, autoridad that y take cuando their las authority. cosas se levantan, And when the entonces tú things start dices, raising, no, they say no. yo y mi casa serviremos a Jehová y todo lo que haga en la tierra será atado en los cielos. Y tiene la autoridad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Nothing will harm you. Tienes autoridad para atar la contienda y echarla fuera en el You nombre de have the Jesús. authority to tie all problems and Tienes la decisions and take autoridad them para away echar in the fuera name el of Jesus. espíritu del divorcio. Tienes You la have the autoridad authority para to take echar away fuera the la spirit of rebeldía. divorce and rebellion. Antes de ser usados por Dios, Before you're being used to necesitamos ser entrenados en la guerra espiritual. We need to be trained in the spiritual battle. Y eso no quiere decir que ahora no la vamos a pasar echándole la culpa al diablo de todo, no. And that doesn't mean that we're going to blame the devil for everything that happens. Hay cosas que no son del diablo, sino de la carne. There are things that aren't from the devil but from the flesh. Somos nosotros los que tenemos que entregar las áreas al Señor We are the ones who have to give para que Él tome those control areas to the de Lord so that esas He can áreas. control those areas. Y entonces, And then, cuando el enemigo se levante, when the enemy rises, tú en Cristo Jesús tomas you, la palabra, in Christ, the Lord, take the tu word, autoridad en Jesús and with your authority in y Christ, lo mandas fuera. you En send el him away. nombre de Jesús In the de name of Nazaret. Jesus Christ Amén. of Nazareth. Entonces el hombre y And la then mujer que man va a ser usado and the woman that's going to be valora lo que used, tiene, value what they have, camina por la fe, walk by faith. valora su casa, Value la his casa house. de Dios, Bethel is Bethel. y también And also es un guerrero is a y warrior. una guerrera And en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Y vamos al último lugar, And we're going to the last place. al lugar antes de recibir la recompensa. To the place before receiving the reward. Y entonces aquí también en el versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. ¿Dónde? In En Jericho. Jericó. Es decir, que tampoco te la puedes pasar peleando todo el año en la guerra espiritual. Hay That gente you can't spend the whole year fighting the spiritual war. cazando guerras y peleando. Y There are people that perdiendo are y- going and fighting No. always wars. El Señor dice que vayas al otro lugar. The Lord says, go to Y le the dijo other Elías a hills. Eliseo, quédate aquí. And then Elijah said to ¿Y a dónde Elisha, vas? stay here. Where are you Dijo, going? al Jordán, I am going to Jordan. al Jordán. To Jordan. Yo no sé cuántos han estado aquí en guerra, I don't know how many En of you have tremendas been in war. batallas, In many en battles luchas, caídos como Fights. vuelan y se levantan. that you have. Esos son los candidatos para entrar al Jordán. Those are the candidates that will enter the Entra al Jordan River. Jordán en el nombre de Enter to Jesús. Jordan in the de name of Nazaret. Jesus Christ. Y en el Jordán And in the Jordan, Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, Jesus was baptized El and the heavens Jordán. opened. el pueblo pudo ver In the Jordan, los cielos abiertos. the people could see the heavens open. En el Jordán pudo ver al Espíritu Santo como en forma de paloma. In the Jordan River, the people could see the Holy Ghost in En the el form of a Jordán pudo vision. ver, oír al Padre, They could hear the Father ver al Hijo Jesús see the y al Son Espíritu Santo en un mismo and the lugar. Holy Ghost in the same place En el bautismo, in the baptism. en el Jordán In es el Jordan. lugar de la visión. Is the place of the vision. Necesitas entender la visión de Dios para tu vida. You need to understand the vision of the Lord in your life. Saber dónde estás y para dónde vas. You need to know where you are and where are you going. Yo pudiera hoy pensar aquí, decir aquí, I could think here and say here. una de las responsabilidades más difíciles que el Señor nos ha dado One of the biggest responsibility that the Lord has given us, es que no nos ha dado a pastorear solo ovejas. that He has not only given us sheep, El Señor nos dio a pastorear una congregación de ovejas, pero ministros. He also gave us a congregation of sheep, Porque Dios but tiene a un plan ministry. contigo. Because God has a Dios plan with you, tiene- Y tú with you. eres un ministro, una ministra You are a en minister Cristo in Jesús. Christ
In Jesus Christ. Amen. Entonces, no es lo mismo guiar It's un not the rebaño de same to ovejas. guide a shepherd. Porque aquí hay sentados maestros, Because here we have teachers, personas que Dios está preparando aún desde antes de conocerle para la enseñanza. people that God is preparing Aquí even hay before hombres they y know mujeres them. evangelistas, Amén. como They are evangelists here, María Teresa. like Maria Teresa. Y Dios le ha dado gracia para hablarle a la gente, And como God has tú. given her nine. Evangelismo, graces. ve, Speak with comparte, people, go invítalos a share, Betel, invite mételos them al to agua. Bethel, bring them to the water. Aquí hay ministros como pastores. Here they're minister like pastors. Y yo veo a César en la batería y lo hace bien. And I see Caesar in the ¿Cuántos battery, creen and que I lo see hace him bien? drums. Amén. He does it good. Un hermano dijo, demasiado bien. Pero hay ahí un pastor. There's a pastor there. ¿Sabe usted? Amén. Amen. Y la esposa canta bonito y es And adoradora. he sings and is a worshiper. Pero Dios la quiere levantar en una unción profética. But God wants to rise her in prophetic. ¿Sabía usted? Amen. La quiere llevar al otro nivel. Amén. Amén. Wants to take her to the next level. Aquí hay un maestro. Here there's a teacher. Pastor Villalobos es un maestro. Pastor is a Pero teacher. también tiene una unción de pastor. But he also has the anointment of Que a el pastor. Señor lo está llevando a eso. That the Lord is Y taking su him esposa there. tiene corazón de pastor. But his wife has the ¿Ah? heart of a pastor. Y entonces Dios empieza a hacer el equilibrio. And then God. Aquí Dios quiere levantar unos siervos. Este es un evangelista. José. Then he says, Amén. A God, José lo podemos poner en la iglesia a predicar, pero no, Dios lo necesita en la calle. God needs him in the streets right En now. los He's an restaurantes también. evangelist. En los negocios, en la empresa. Amen. Compartiendo el testimonio. Sharing his Agustín. testimony. Agustín, el Señor lo ha ido preparando para el ministerio. Pero él es un evangelista. Y Dios va a listar los lugares donde él tenga que ir. Y va a preparar la gente donde él tenga que ir. Y él va a ir con la bandera y Dios abrirá todo. Amen. Pero está en su Betel aquí. Necesitamos estar refugiados. Validez es maestra. ¿Cómo conocen la unción de maestro? Sintetizan todo, todo lo cuadriculan. ¿O no? Sí. Claudia, en la enseñanza. El hermano Prado, en el servicio. Ese hombre es un apóstol, pero en el servicio. El apostolado de él es callado. Él hace y tal. No le gusta ni que lo nombren ni que aparezcan. Él lo que está haciendo, lo está haciendo para el Señor. Dios quiere levantar a Jaime, no solo para manejar el sonido, Dios lo quiere en la enseñanza. Enseñando. Y todo eso se ve desde los ojos de la óptica del pastor. Esta mujer Dios la quiere seguir usando y la va a usar con los enfermos. Amen. A ti. Y le ha tocado un proceso bravo en su propia vida, con sus hijos, con su familia. Pero usted no mire nada de eso, mira al Señor. Y al final vas a ver cómo Dios va a romper cadenas de mucha gente, Amén. muchas mujeres. Amén. Y muchas personas que están enfermos van a ser sanos por el poder de Dios, porque tú pasaste el proceso y tienes la autoridad. Aquí proféticamente podemos decir, hay personas que dicen, pero Dios no me ha dicho nada. Ahí donde te tiene, Dios te tiene un ministerio. Amen. Como madre, tienes un ministerio tremendo con tu hija. Y esa niña es, Dios tiene un ministerio con ella. Y Dios va a hacer cosas. Entonces, lo importante es estar en el plan de Dios. Servicio. Ungidos para servir. Estos jóvenes, Dios tiene planes. Este hombre de joven es un hombre muy inteligente, analítico, seguro, no comentero, tiene una unción de enseñanza. Valora, analiza. Y puede ser usado en lo profético también. And he will be used in prophecy as well. El Señor ministrando las danzas con las niñas, en la alabanza, pero también en la guerra, que Dios está entrenando
a sus padres en los procesos. Y eso es guerra espiritual, pero también para llevarlo al evangelismo. Sergio, unas condiciones de servicio, la logística. Dios tiene planes. Dios tiene planes aún con Tony. Pero Dios lo tiene trabajando allá. En la soledad Dios va y ministra por causa de tu oración. Entonces Dios tiene planes. God has plans. Estos jóvenes que Dios trajo de Colombia, de Cúcuta, Dios los trajo porque si no, Dios tiene un plan con ellos aquí. Y es un plan bueno, lo que ellos quieren, meterse en el río. De la República Dominicana vienes el Señor quiere seguir avivando el don de Dios en ti y mostrarte varias perspectivas. Este es un viaje para que veas, porque estás entrando al Jordán, para que veas. Y el que aprende a ver, discierne lo bueno y lo malo, discierne el propósito de Dios y lo que no es el propósito del Señor, y toma sus propias decisiones. Cuando llegamos al Jordán, entonces, mire lo que pasó. Once we get to the Jordan, Ahí también le dijo el profeta a Eliseo, quédate. Dijo, no. Después de que hemos caminado tanto, after we have walked so much, ¿cuántos han caminado años con el Señor? how many of you have walked Y venir a botar la toalla ya a última hora. and then to quit? Era mejor Last haberse minute. salido al principio que esperar tanto para echar atrás. To wait Entonces el so profeta le much dice, just to quit in that moment. se pararon junto a Jordán, y tomando entonces Elías su manto, en el versículo 8, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ahí Now viene, Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the water, and it was divided this way and that, so that the two of them crossed over on dry ahí ground. viene el mover sobrenatural de Dios. That comes the supernatural movement Como of the ya has Lord. caminado por la fe, As you have walked in faith, la casa de Dios, in Bethel, la guerra, in the war, y tienes clara la visión, and you have clear the vision, aún de la iglesia. Esta es una iglesia libre, even of the church. This is a free chapel, pero libre en Cristo. but free in Christ. No libre para hacer lo que queramos, Not free so that we can do whatever we sino want, libre a través del conocimiento del Señor Jesús. but free through the knowledge Porque of todo el the que Lord. conoce a Jesús Because all of you who know the Lord es libre. is free. Y esa es la libertad que Cristo quiere que vivamos, And that is the freedom that the en la Lord wants libertad del us to Señor live, Jesús. in the freedom of the Lord. Entonces viene el primer milagro, ahí viene la liberación, la sanidad. There comes the first miracle. Here comes freedom. Versículo Here comes 9. healing. 9. Le Recital dice Elías a Eliseo, y vas a decírselo a la persona que está a tu lado, porque eso es un rema para ti hoy. 9. Versicle 9. And Elijah says Y no to importa si está Elisha, distante. you're going to say it to the person next to you, and it doesn't matter if it's far away. El versículo dice, pide lo que quieras. Acts 1. Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Ask, what may I do for you before I am taken away from you? Hoy tú tienes una petición para el Señor. Today you have a petition for the Lord. Alguien dice, yo quiero que el Señor me entregue mi casa, Somebody says, I want the Lord to give me my que house. salve mi casa, That saves my house. que salve a mis hijos, That saves my kids. que me dé el empleo, That gives me employment. que haga el milagro. Make the miracle. Ahí no dice, pide cualquier cosa. It doesn't say ask for anything. Cuando ya has caminado estos 4 pasos, When you have walked already those 4 steps, puedes pedir lo que quieras. you can ask whatever you want. No sé si me han escuchado. I don't know if you have heard me. Puedes, pide lo que quieras que haga por ti. Ask whatever you want Y miren me to lo que do for pidió you. Eliseo. And look what Elijah asks. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le está diciendo, qué ministerio tan tremendo el de Elías. Y Eliseo dijo, yo quiero el doble de lo que Dios te dio a ti. Elijah said, please let a double portion of your spirit be upon me. Dios necesita gente atrevida. God needs daring people. Necesitamos que Dios nos dé no solo el doble, el triple, 4 veces, 10 veces, 1000, 10,000 veces lo que hemos visto.
We need that God gives us 4 times, 3 times, 5 times what we have seen. Atrévete, There atrévete a pedir. to ask. Porque si vas a pedir lo que ya tienes, no necesitas fe para eso. Because if you are going to ask for what you have now, you don't need to be prepared. Pide lo que quieras. Digo, Ask what you want. quiero el doble. I want the double portion. ¿Cuántos están contentos con lo que tienes? How many of you are happy with what you have? El Señor te está diciendo, pide el doble. The Lord is telling you, ask the double portion. Dios te está autorizando. God is giving you the authority. Porque He's no es en authorizing. tus fuerzas, Because it's not within your own strength. es en las fuerzas de Dios. It is in the strength Y of the para Lord. Dios no hay nada imposible. And for God, there's nothing impossible. Pide el doble. Ask for the double portion. Y luego viene Elías y le dice, cosa difícil has pedido. And then Elijah says, Pero- that act's a very difficult thing. Pero si me vienes cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así. Nevertheless, if you see me when I am taking from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego, con 2 caballos de fuego. Apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Then it happened, as they continued on and talked, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire, What? and separated the 2 of them. And Elijah went up by a whirlwind. ¿Puede imaginar eso? Can you imagine that? Usted sale aquí a la puerta, You go outside of the door. va acompañado, You're going with a y person. de pronto viene un carro, 2 carros de And fuego, suddenly 2 chariots con of caballos fire de fuego with fire y un horses torbellino, and a whirlwind. y arrebatan a Elías, And takes you apart. se lo llevan al cielo. Takes him to heaven. Elías no murió, fue arrebatado a los cielos. Elijah didn't die. He was taken into the heavens. Así que pongan cuidado a la salida. So watch out when you go out. Watch out. Just look. Miren para los 2 lados. Estamos pidiendo un poder sobrenatural de Dios. We are asking for supernatural power of the Lord. Pero dice que se cayó el manto de Elías. But then it says that the mantle fell Y down. entonces Eliseo dijo, cogió el manto And then Elijah y took the se mantle devolvió al borde del Jordán. and went back to the Jordan River. Y golpeó el Jordán, el manto contra el Jordán. Y el Jordán volvió y se abrió. Y And then he entonces struck the water and said, Eliseo comenzó a atravesar el Jordán. and he started to walk, Y llegó just al like otro lado. what he did before. Y le And llegaron went to los the other otros side. profetas. And then the other prophets came. ¿Y qué se hizo Elías? Where is Elijah? Sí, vimos que se lo llevó un carro de fuego. Well, we saw that he left in a chariot Vamos of a mandar fire. gente a buscarlo. Let's take people and look for him. Pero Eliseo sabía que ya Elías But Elijah knew that Elijah no iba a volver wasn't coming back porque ya era el tiempo de Eliseo. because it was now his Prepárate time. para entrar en tu tiempo. Get prepared to get into your time. Cuando recibes el manto de parte de Dios, Once you receive that mantle coming from the Lord, entonces ya no vuelves a ser el mismo. you are never again the same Porque person. ahora él tenía el doble del poder de Because Elías. now he had the double portion that La Elijah doble had. unción, The double anointment, la doble finanza, the double finance, la doble fe. the double faith. Y cumplió su llamado. And he fulfilled his call. El jueves 14, 18, de este Thursday jueves en 8, 18, from this one and 8, en este lugar, in this place, vamos a preparar un servicio de unción para el ministerio. we're going to prepare an anointment No va a haber una for prédica. service in this ministry. Jueves 7 There's de not la going to be noche. preacher. Y Thursday, lo que el 7. Espíritu Santo me ha dicho es que unja los Eliseos que están aquí. What the Holy Ghost Amén. has told me is to anoint Para que Elijah cada that uno are here, cumpla lo que Dios lo ha llamado so a that each hacer. one of you fulfill Si es what en you las have been finanzas, told si es by en la God. empresa, If it's finances, si es if en it's la in obra del business, Señor. if it's in God's ministry. Pero ahora será diferente. But today, Porque that será day en is la going to be unción del different, Espíritu because it's Santo going to de be in the Dios. anointment of the Holy Ghost. De este jueves en 8 aquí From this Thursday in 8, vamos a las 7 de la noche a hacer ese we're servicio going to have that service que at se 7 llama o'clock. unción para el servicio. That is called anointment for service. Y los que no alcancen a estar, And those of you who también lo pueden can't ver por be internet. here
You can watch it by the internet. Pero aquí mismo hoy But vamos a here, orar. we're going to Ponte pray. de pie y vamos Stand a up, orar. brothers and sisters, and let's pray. Y vamos a pedir esa doble unción And let's pray for that para el double servicio, portion, for the service, para las finanzas también, for finances para too, las finanzas de la iglesia. for the finances of the church. Necesitamos esa doble unción. We need that double portion. Necesitamos esa unción de crecimiento y de We need multiplicación that growing and que communication solo viene anointment that de la only mano del comes Señor Jesús. from the hand of Jesus Te Christ. voy a invitar a que inclines tu rostro Bow your heads y ores conmigo. and pray with me. Señor Jesucristo, repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, aquí estamos, aquí estamos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos pecadores, que estamos arrepentidos y que la sangre de Jesús nos cubre y nos limpia. Hoy sé hoy sé que el único precio que tengo que cumplir es creerte a ti, creer en el Señor Jesús, porque Él lo ha hecho todo. Pero también entiendo que debo ser un hombre y una mujer de fe. Necesito que avives ese don de fe en mi vida. Ayúdame a valorar ayúdame a valorar tu casa tu casa aquí en la tierra. aquí en la tierra. Yo soy tu casa. Soy tu casa. Yo soy un templo de tu espíritu. Señor, hazme ese hombre y esa mujer de guerra espiritual que tome autoridad, que derribe las fortalezas con tu palabra. Enséñame a entender la visión de los creyentes y de una iglesia libre en Cristo Jesús. Enséñame el propósito de ir y de predicar el Evangelio a las naciones. Hoy queremos coger tu manto, Señor Jesús, y te pedimos que nos des el doble de tu